Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH, por el Observatorio de Recursos Humanos. Mi nombre es Susana Paredes y bueno, daros lo primero las gracias a todos por acompañarnos en esta mañana en la que vamos a hablar sobre Back to Business, adaptarse para enfrentar la nueva realidad. Bueno, todos sabemos que el COVID ha cambiado nuestra vida diaria, tanto de empresas como de ciudadanos. Y bueno, vamos a plantearnos en la sesión de hoy muchos interrogantes con su correspondiente búsqueda de respuestas respecto a algunos temas como pueden ser los modelos de comunicación que hemos aprendido, cuáles son los nuevos elementos que se convierten y se han convertido en básicos para los departamentos de recursos humanos de las organizaciones. Bueno, también veremos las distinciones entre trabajadores esenciales, no esenciales, qué tecnologías están disponibles para recursos humanos, para repensar todos estos nuevos retos que nos vienen por delante. Y bueno, para hablar de todo esto contamos hoy con dos expertos. Ellos son Isabel Lozano, ya podéis verlos, socia de S2C en Deloitte Business, y Félix Díaz, Solution Consultant de PeopleDoc. Muy buenos días, Isabel, Félix. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. A los asistentes recordaros que a lo largo de la presentación de los expertos, como siempre, nos podéis ir haciendo todas las dudas que os surjan y que al final volveremos a retomar para contestar a todas ellas, cuando queráis. Muchas gracias. Feliz. Muy bien, pues buenos días, muchas gracias a todas las personas que estáis atendiendo a este webinar. Simplemente quiero presentar PeopleDoc. No es el objetivo de hoy el hacer una presentación de ninguna solución, sino hablar de las estrategias y mejores prácticas que la nueva realidad nos está haciendo adoptar. Comentaros que PeopleDoc, como podéis ver en la slide que resume lo que voy a comentar, somos una empresa multinacional que está presente en más de 180 países. Contamos con más de 1.600 clientes y somos una plataforma colaborativa que en este momento es usada por más de 4,5 millones de usuarios. Y la realidad, y coincidía con lo que es nuestro lema, nuestro eslogan, People First, es que siempre hemos puesto al cliente en el corazón de nuestra empresa. Esto ha hecho que consigamos una cifra de la que nos sentimos muy orgullosos, que es el ser capaces de tener un 100% de retención de nuestros clientes. A continuación, simplemente os muestro cuál es la solución que ofrecemos al mercado, que es una solución colaborativa para recursos humanos y para centros compartidos de recursos humanos, cuyo objetivo pues, se centra en mejorar la experiencia de los empleados, algo que nuestros clientes nos dicen que cada día más está tomando más valor y está cogiendo mucha fuerza de cara a que los empleados decidan escoger una u otra empresa para trabajar. En el esquema que visualizáis, y por ir un poco de izquierda a derecha y de arriba a abajo, nosotros para la digitalización en el área de recursos humanos proponemos una solución que consta de una base de conocimientos personalizada puesta a disposición de los empleados y que permite establecer una comunicación entre empleados y recursos humanos en forma de canalización de los diferentes asuntos, solicitudes, requests que cualquier empleado en cualquier empresa enfrenta en el día a día. El segundo módulo es un módulo que nos permite automatizar procesos complejos en recursos humanos, como serían
típicos casos de uso, movilidad de empleados, incorporaciones, nuevas incorporaciones, etcétera, ¿no? Algunos otros que veis ahí en la presentación. Se incluye una herramienta analítica que nos va a permitir analizar cómo están funcionando esos flujos de trabajo, en nuestra empresa y mejorar en el día a día con la agilidad de recursos humanos en dar respuesta a nuestros empleados. Es decir, vamos a ser capaces de detectar dónde estoy teniendo cuellos de botella, por ejemplo, para determinados asuntos que importan a mis empleados, o cómo tengo que comprometer la respuesta que doy a esos empleados, en qué tiempos, etcétera, etcétera. Y por último, consta de una parte dedicada específicamente a lo que es la gestión documental de todo lo que tiene que ver con los documentos que Recursos Humanos genera o recibe de sus empleados, y nos permite pues dar integridad, completitud y tener el cumplimiento normativo que se exige hoy en día cuando se trata de gestionar estos activos. Pasamos ya a lo que es el foco del webinar y vamos a hablar, por supuesto, de cuáles son, desde nuestro punto de vista, los nuevos fundamentos que se establecen en la profesión de los recursos humanos, teniendo en cuenta cómo está afectando la pandemia que nos ha tocado vivir estos meses y que todavía sigue entre nosotros. Vamos a estructurar el webinar en 3 partes. Una primera, en la que vamos a hablar de cómo lo afrontan las empresas, qué herramientas están utilizando, qué argumentos usan para establecer nuevas medidas. Una segunda parte en la que vamos a dar el protagonismo a los empleados, cómo el empleado retoma la vuelta al trabajo, qué se va a encontrar, cómo mantener el compromiso con el empleado cuando muchas veces, digamos, la cercanía con el resto de trabajadores o con los directivos, pues se ha visto modificada en base al presentismo, ¿no? Y por último, abriremos un espacio para preguntas por parte de todos los asistentes que trataremos de responder en la medida que el tiempo nos lo permite. Doy paso a Isabel, de acuerdo, que Isabel es socia de la parte BPS, Business Process Services de Deloitte, con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con administración de personal, nómina y soporte a recursos humanos, que son sus áreas de expertise y donde tiene la responsabilidad, y vamos a entrar de lleno en el asunto. Hola, buenos días a todos y de nuevo muchísimas gracias por la asistencia, y esperamos que este webinar sea no solamente participativa por nuestro lado, sino estaremos encantados de ayudar y de escuchar y de compartir experiencias que yo creo que durante todo este tiempo, estos últimos meses que hemos vivido esta situación y que seguimos viviendo una situación de crisis fundamentalmente, porque es un momento en el que no existe experiencia previa y lo único que cabe básicamente es determinar con qué etapas nos podemos llegar a encontrar. Creemos que hay una serie de cuestiones, ¿vale?, Félix, que hemos recibido y que hemos por parte de nuestros clientes o personas que están trabajando en este día a día. Sí, nosotros hemos, en la experiencia del día a día, quiero trasladar algunas cuestiones que creo que Isabel también tendrá de su lado, y queremos ver cómo consultores expertos en el tema nos dan respuesta, o están dando respuesta, o nos ofrecen diferentes soluciones. En este sentido, a mí me gustaría preguntarle a Isabel si cree que el COVID-19 ha acelerado la transformación de las empresas
y cómo ha impactado en la misión de los recursos humanos, ¿no? Sobre todo en base a la propia experiencia de Deloitte con sus clientes. Y bueno, si puede, que nos dé algún ejemplo de empresas que cree que han tenido una respuesta ágil para adaptarse a la transformación que ha implicado esta crisis. Bueno, nosotros desde Deloitte sí que hemos identificado, digamos, 3 etapas, ¿no? No hablemos de fases, pero sí de 3 etapas importantes. Una primera que básicamente ha sido respuesta, una necesidad de adaptarse a una nueva realidad, por decirlo de alguna manera, prácticamente de manera o de forma inmediata. Y creemos que hay básicamente que abordar 3 desafíos en el corto plazo, en esta fase de respuesta. Los departamentos de recursos humanos basándose en la gestión de personas, la gestión de procesos y también la gestión de sistemas para poder dar, como decía, una respuesta y afrontar una nueva misión del departamento que básicamente consistía en salvaguardar primeramente la salud, lógicamente, con 2 herramientas muy claras, que es cómo manejo o gestiono la estructura organizativa y qué normativa laboral, que fue pues el boom, evidentemente, de la situación, lamentablemente, de los ERTEs, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que hay un tema importante y es cómo afrontaron en determinadas empresas esta situación que les ha permitido o les da una ventaja probablemente competitiva. Por un lado, el papel del Departamento de Recursos Humanos, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con prevención de riesgos laborales, que ha pasado a ser prioritario y ha dejado de ser un compliance, ¿no? El simplemente cumplir protocolos. Los protocolos, evidentemente, lo que habría que hacer es demostrar que los protocolos que están definidos funcionaban, pero protocolos no solo en materia de seguridad, de confidencialidad y, por supuesto, en materia de salud, sino también todo lo que tiene que ver con la flexibilidad o medidas, ¿vale?, que te permitan flexibilizar ante una situación o una respuesta rápida. Incluso en cuanto a temas de parte interna, parte externa, o sea, cómo puedo mezclar y cómo puedo gestionar esa respuesta. Otro valor, yo creo que fundamental en esta fase importante es el comprobar los planes de continuidad de negocio. Es verdad que todos estamos muy acostumbrados a pedir y solicitar el tema de pues las ISOs y cuál es el plan de continuidad de negocio que tienen las compañías, pero es verdad que incluso temas como la pandemia, que tienen que estar recogidos en este modelo, el hecho de tener un plan, y un plan, ya no digo solamente testeado, sino evidentemente haber hecho pruebas suficientes como para garantizar que efectivamente hemos cubierto todas las posibilidades para poder gestionarlo. Hay un tema importante que hemos identificado en compañías y es el hecho de que desde el primer momento en el que se identifica una situación de pandemia se han dibujado o pintado escenarios. Es decir, no se ha esperado a la situación incluso del estado de alarma, pero ya incluso en esa primera semana es fundamental el dibujar o el pintar distintos escenarios. Insisto, escenarios basados en 3 grandes claves que son las personas, los procesos y los sistemas. Probablemente más si nos fijamos en las siguientes etapas, la etapa en la que estamos viviendo ahora mismo es para preparar la organización en un entorno de recuperación, ¿no? La fase de recover. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer o dónde tenemos que poner el foco? Evidentemente, los fundamentos de recursos humanos cambian porque el negocio tiene que volver a identificar qué, cómo y cuándo. Es decir, cuál es la manera de realinear las actividades, porque la prioridad ahora mismo evidentemente es retomar las prioridades operativas, realinear ese equilibrio entre el objetivo de los recursos humanos, pero fundamentalmente el negocio. Por ello es crítico tener una reflexión en cuanto a la adaptación y a la reactivación de esa actividad en un entorno donde deberán convivir el trabajo presencial con una creciente modalidad que es trabajo en remoto, que no necesariamente teletrabajo. La preparación de ese plan de vuelta y esta fase inicial, donde ya muchos de vosotros seguramente estáis, porque han retomado la actividad en un modelo mixto, en trabajo en oficinas y trabajo en remoto, seguramente la prioridad y los protocolos de seguridad son la primera pauta y el foco fundamental para garantizar no solamente el conseguir mantener o dar respuesta a las actividades en función de las respuestas del consumidor y de las acciones, sino también para evitar determinados rebrotes y nuevos riesgos, fundamentalmente en cuanto tiene que ver con temas de salud, tener disponibilidad en cuanto a los EPIs, pero también mejores prácticas en cuanto al desplazamiento. Y esto hablo no solamente de desplazamiento en oficina, sino también en la gestión con los clientes. Cómo no perder o cómo retomar, ¿vale?, esa capacidad.
Desde el punto de vista de pautas internos, la incorporación progresiva tiene que identificar cuáles son las acciones o actividades críticas, ¿no? Desde el punto de vista interno, en cuanto a temas financieros, por supuesto, producciones, servicios y además temas, obviamente, todo lo que tiene que ver en cuanto a administración, nómina y administración de personal y de salarios. Pero estos temas de actividades críticas no deben estar personalizados, es decir, tratar de identificar y de analizar si esto está muy vinculado a personas, ¿vale? Y por tanto se deben considerar esenciales, y cuáles son las metodologías o los protocolos para desvincular esto de la persona y vincularlo más al proceso y al sistema. El hecho de adaptar horarios y turnos de trabajo, que es fundamental el cambiar, ¿vale? Y no solamente por temas de convenio relacionados con el convenio, sino vinculado más a la flexibilidad y a la forma de diseñar nuevos planes de trabajo donde adapten el tiempo de trabajo a las necesidades reales. Por ejemplo, bolsas de horas, distribuciones irregulares de la jornada, recuperaciones del permiso retribuido, vacaciones, etcétera. Pero además un diseño, una implantación de políticas de teletrabajo, aquí sí, y no hablo solo de trabajo en remoto, que estén adaptadas a la actividad, pero también a las capacidades tecnológicas de la empresa. ¿Qué acciones, incluso de formación o de seguimiento y de apoyo a los empleados, que permitan mantener una conexión digital, ¿vale?, en las acciones? Uno de los temas fundamentales es la gestión del buzón o buzones de chat de respuesta a los propios trabajadores. En cada una de las fases, y en este caso ahora mismo que es la de recuperación, y teniendo en cuenta la situación anterior, las preocupaciones y el apoyo al empleado es totalmente diferente. En una primera, seguramente las cuestiones vinculadas son más directas en cuanto a qué tengo que hacer en mi nueva situación, cómo puedo gestionar mi nuevo modelo, y seguramente en la situación actual las cuestiones van mucho más vinculadas a temas de seguridad, a cómo puedo adaptar, evidentemente, situaciones en casa, pero también situaciones en remoto, personales, familiares. Con lo cual, el gestionar un buzón vinculado a temas de e-forms o formularios con cuestiones que permitan testear cuáles son las cuestiones y las dificultades del propio empleado, pero también dar respuesta de manera global y de manera particular en las cuestiones que están surgiendo, colgar o identificar dentro de la intranet cuáles deberían ser las preguntas y respuestas frecuentes. Eso va a permitir que la organización gestione un entorno que en cierta medida sigue siendo inestable, pero al mismo tiempo le permita tener capacidad para cambiar, ¿vale?, y retomar determinadas situaciones con determinada flexibilidad. Es un tema importante el hecho de cómo realineamos, como decíamos, los recursos humanos a las operaciones de personas con prioridades empresariales y temas laborales que también son urgentes, ¿vale? Evidentemente, los líderes de recursos humanos deben reevaluar de manera oportuna la recompensa, ¿no?, total y los programas de recursos humanos. El hecho de adaptar la plantilla a las necesidades reales. Por un lado, evidentemente, hemos tenido una situación laboral, como os contaba, de negociación e implementación de ERTEs, pero en la etapa actual debe existir una necesaria transición de los distintos procedimientos. Procedimientos que no solamente es la situación de ERTE, como os contaba, sino cómo dimensionamos la plantilla ante planes de bajas incentivadas, probablemente prejubilaciones, pero también un punto positivo y constructivo, es decir, medidas de modificación en cuanto tiene que ver a la estructura salarial. Políticas de incentivos que estén ajustadas a la nueva necesidad y no solamente para el equipo directivo, sino determinar y evaluar cuál es la compensación o la distribución entre fijo y variable. No solamente por convenio, el hecho de cambiar o modelar los complementos modificando los objetivos también, y el hecho de percibir o aplazar determinados pagos o variables, ¿no? Pero más que aplazar es, ¿cómo soy capaz de definir nuevos beneficios sociales? Yo creo que es muy importante identificar y tratar de salir o de estar encorsetados en un modelo rígido y establecido, porque ahora sí que evidentemente deberían aclararse cuál es ese modelo nuevo de beneficios sociales. Hay 3 puntos importantes. Si recordáis, al inicio del comentario hablábamos de que hay 3 claves fundamentales en todas y cada una de estas etapas, tanto de respuesta como de recuperación, que es personas, procesos y sistemas. En la parte de los procesos, y sé que es complicado porque evidentemente estamos inmersos en el día a día y no es fácil
levantar la cabeza y ponernos a pensar o identificar qué procesos deberíamos mejorar, incluso conseguir eficiencias. Supongo que todos habéis vivido que en esta situación de trabajo en remoto se han identificado duplicidades, es decir, determinadas tareas o procesos que se estaban llevando a cabo por parte de los equipos de trabajo que en una situación en remoto no era necesario, pero que probablemente en la vuelta al trabajo tampoco lo vaya a ser. Con lo cual, el reanalizar o el revisar cuáles son las mejoras y cuáles son los procesos que debería identificar, llevando a cabo no solamente el análisis de eficiencia de costes, sabemos que es una palanca fundamental, ¿no? Porque cualquier estrategia que la compañía tenía definida, evidentemente a día de hoy prácticamente no es válida, sino que ahora tengo que manejar, como os contaba, distintos escenarios que deberían estar previstos. En esta situación, bueno, ¿cuál es mi análisis en cuanto a la eficiencia de costes? Y no hablamos solamente de costes en seguridad social o en contratos, sino también contratos con terceros. En los modelos colaborativos cloud, es decir, cómo flexibilizar la relación entre la empresa y el empleado, pero también cómo la empresa es capaz de poder decir con modelos colaborativos en la nube qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y cómo puedo vincular cada uno de estos procesos a los recursos humanos, a la gestión del empleado y al proceso de administración de salarios o administración de personal. Los modelos colaborativos cloud, donde hay una parte de autogestión del propio empleado. De hecho, en la situación actual, evidentemente es fundamental que el empleado pueda tener una capacidad de autogestionar, de tener un acceso a determinada información, pero también por parte de la compañía, el Departamento de Recursos Humanos, incluso el financiero, tienen que facilitar variaciones, tienen que cambiar o adaptar los modelos de sus KPIs, porque el nivel de información tiene que ser mucho más ágil y más inmediato. Lo que espera la organización para poder alinear el escenario o escenarios actuales y futuros es tener capacidad de tener una información rápida, con una estructura flexible, con lo cual modelos en los que tenga accesibilidad tanto el empleado como la propia compañía van a permitir garantizar que en situaciones de crisis, ¿vale? O en situaciones donde la gestión de la información es fundamental. La información en los dos sentidos. Información interna de cara a la propia compañía, como os decía, y no solamente hablo del equipo directivo. Los managers tienen una función fundamental en esta etapa. Cuando hablo de managers, hablo tanto de managers dentro de la gestión y de la operación, como managers dentro del equipo de recursos humanos. Los procesos de reorganización de plantillas que hablábamos y los procesos de analizar, incluso qué puedo internalizar y qué puedo externalizar, o si mi modelo mixto o el modelo que tengo actualmente es válido o no, es fundamental de cara a las personas que tienen que tomar parte de esa organización, como decíamos. Los managers tienen que identificar en su negocio cuáles son las necesidades actuales, pero también cómo esto lo tengo que transmitir al empleado y cómo lo tengo que transmitir de cara a la organización. La accesibilidad en remoto a nuevas tecnologías, como os decía, y no solamente el ejemplo que ha contado PeopleDoc, ¿no? Sino plataformas, incluso automatismos. Es decir, el equipo tiene que estar dedicado a la gestión del negocio, al modelo core, ¿vale? Y no exclusivamente a una situación de respuesta rápida. En la fase de recuperación encontramos las dos. Hay situaciones donde prácticamente en el día a día, y todos lo estamos viviendo, y no solamente por cambios normativos, sino cambios de decisión y ante situaciones como pueden ser nuevos rebrotes o simplemente recuperaciones del mercado con las que no estábamos preparados. Ese tipo de gestión y de estructura en la flexibilidad de la plantilla es fundamental. El cómo, como os decía, tres palancas fundamentales. Adaptación, por un lado, en cuanto a jornada, turnos, estructura salarial, revisión de los procesos en la mejora y en la eficiencia, pero sobre todo también en la analítica de costes y en modelos cloud. Gracias, Isabel. Antes has comentado sobre el tema de la capacidad tecnológica de las empresas y la necesidad que tienen de adoptar alguna herramienta colaborativa. Incluso has comentado herramientas que pueden ser similares a la nuestra, ¿no? Con la posibilidad de que el empleado pues, pueda establecer una conversación no solo con recursos humanos, también con sus managers, basado
pues en diferentes buzones, en formularios, todo con una solución en la nube que permite la accesibilidad a mucho tipo de empresas. Sin embargo, sí que es cierto que nosotros visualizamos que en nuestro mercado existe una cierta resistencia por parte de las empresas más pequeñas. Desde vuestro punto de vista, ¿estamos preparados para la digitalización? ¿Crees que hay diferencias entre las pequeñas y las grandes empresas? ¿Es crítico el escoger las herramientas adecuadas? Bueno, yo probablemente si hablamos, como contaba al principio, bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿Vale? Yo creo que hay un tema fundamental que es definir, evidentemente, cuál va a ser la estrategia actual, pero desde un punto de vista de 5 acciones críticas. Parte la hemos comentado al inicio, que es, bueno, oye, ¿cómo soy capaz de retomar las prioridades operativas de los recursos humanos? ¿Cómo realinear esas prioridades? Y, evidentemente, prioridades de negocio que me permitan pilotar o pivotar toda esta información de una forma exponencial. La siguiente fundamental es, bueno, hay que repensar, evidentemente, el trabajo, el talento y el lugar donde vamos a trabajar. Hay que utilizar y reconfigurar el trabajo, pero también el talento y también el lugar, de manera que podamos equilibrar las necesidades en medida o en la forma en la que esas necesidades van a evolucionar. Pero hay un tema importante, ¿vale?, que es, evidentemente, tener la capacidad, ¿vale?, de reinventar. Lo he oído últimamente en diversos comentarios con los clientes, y es que los departamentos y los líderes en general, y no solamente de recursos humanos, tienen que liderar con imaginación. Cuando hablamos de imaginación es probablemente llevar a cabo situaciones o acciones que a día de hoy o que hace escasamente unos meses eran bastante impensables. Y eso significa replantearse absolutamente todo. Se plantea o se identifica, ¿vale?, cómo puedo reflexionar, ¿vale?, cómo puedo encontrar tiempo en la reflexión para ver qué es lo que ha funcionado. Es decir, no necesariamente el cambio en la digitalización 100%, ¿vale?, sino que tengo que ver, hay cosas que funcionan y que evidentemente si funcionan no tiene ninguna necesidad de cambiar. Sí que es importante el pensar qué ha funcionado, pero sobre todo qué se ha aprendido. Y hay un tema clave, es qué es en lo que no he tenido una respuesta, ¿no?, en esta situación. En estas 3, digamos, acciones fundamentales, en retomar las operativas, repensar el trabajo, dónde está el talento, cómo lo puedo retener. Y nos gustaría, si veis en la slide que estamos proyectando, las 3 P's, es decir, primeramente hay que identificar cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito que tiene la compañía o el nuevo propósito? Y en cada una de las etapas que comentábamos anterior es totalmente o puede ser diferente. No solamente hablo de valores de la propia compañía, sino cuál es el propósito fundamental y transmitirlo a esa organización para que cualquier cambio que puedas acometer sea un cambio bueno, que llegue de manera positiva y que evidentemente haya identificado, como decía, en las 3 acciones anteriores. También es importante identificar el potencial, ¿vale?, el potencial no solamente de la organización, sino también de los propios trabajadores. Pero hay que bueno, pues dar una vuelta, hay que repensar, ¿vale?, y que reflexionar, pero sobre todo identificar potenciales. Cuando hablo de potenciales es analizar qué tipo de capacidades tiene la compañía, que a día de hoy, pues, desde un punto de vista de negocio, no había explotado, y hemos visto compañías que han reconvertido su nivel de producción ante una situación donde deberían o han cambiado, venta a través de Internet, venta a través donde evidentemente se ha multiplicado considerablemente, como no podía ser de otra forma, pero también hay otras situaciones de, bueno, ¿cuál es mi mayor potencial desde el punto de vista de gestión de los recursos humanos? Y luego, ¿cuál es la perspectiva? O sea, ¿qué perspectiva quiero, desde el punto de vista de compañía, tener una visión global y no puede ser a muy largo plazo? En estos 5 escenarios que os contaba que algunas compañías han hecho, de 5 o 3, la perspectiva es fundamental. Es decir, no solamente el corto plazo de respuesta, no solamente de recuperación, sino, oye, ¿qué puede suceder en los próximos 3 meses? Más allá de los 6 meses es complicado saberlo a día de hoy. Pero tanto el propósito como la perspectiva debe llegar a comunicarse y a enfocarse desde el punto de vista del trabajador, desde el punto de vista del empleado. ¿Cómo podemos llegar digamos, a transmitir, ¿vale?,
o a reflexionar desde el punto de vista de las tecnologías. Evidentemente, en una fase de crisis, muchas de las organizaciones empezaron a revisar dónde sus tecnologías, las tecnologías actuales y tecnologías digitales, además de los procesos de automatización, eran capaces de facilitar o son capaces de de gestionar un trabajo mucho más seguro, más rápido, mejor, pero sobre todo innovador. Y la palabra innovación no es fácil. En los últimos, especialmente años, en los últimos 2 años, donde los procesos de transformación de las compañías están basados en tener capacidades y competencias innovadoras, sí que evidentemente obligan a las organizaciones a replantear, como os decía, sus prioridades, las oportunidades de trabajo, la fuerza de trabajo y el lugar de trabajo. Para poder analizar esto, lo primero es identificar en la tipología de procesos cuáles son las tecnologías que me permiten automatizar y digitalizar, pero sobre todo dando valor a las nuevas tareas encomendadas en los departamentos de recursos humanos. Y no hablo en la fase inicial que comentábamos de prevención de riesgos laborales, sino cómo soy capaz de adaptar las nuevas funciones de los empleados a través de cambios de departamento, centros de trabajo, que permitan conseguir una mayor empleabilidad y una mayor eficiencia. Por otro lado, cómo se definen planes de formación, y soy consciente que en situaciones como las de ahora, definir planes de formación normalmente en el Departamento de Recursos Humanos no es la prioridad, pero consideramos que sí que es prioritario identificar planes de formación para adoptar capacidades que se adapten a los nuevos modelos. O sea, lo que llamamos el reskilling o el upskilling, es decir, el recapacitar al trabajador, porque cualquier cambio que hagan en herramientas digitales, si el empleado no está preparado para ello, evidentemente la reticencia al uso y a la gestión del cambio, que es fundamental, o sea, el tener la capacidad de gestionar ese cambio tiene que venir acompañada de una capacitación del propio trabajador e incluso dotar determinadas competencias para poder reasignar, ¿no? y gestionar una forma de talento. A medida que las organizaciones empiezan este proceso de recuperación, evidentemente hay 3 patas importantes que están más vinculadas a los empleados, ¿no? O sea, cómo las cuestiones en cuanto a cómo volver a reenganchar, ¿no? Y cómo tener la capacidad probablemente de identificar, ¿no? De reforzar el compromiso de cada uno de los empleados, ¿no? Bien, Isabel, pues de lo que has comentado, la verdad que yo me quedo con la necesidad de una reflexión interna por parte de las empresas que implica a veces incluso una reorganización de los negocios, un nuevo enfoque para el área de recursos humanos, pero también me quedo con la importancia de la innovación y la necesidad de gestionar los cambios, ¿no? Es muy importante que las empresas puedan tomar ventaja competitiva desde su capital humano, ¿no? que al final es el activo más importante. Y aprovecho esto para entrar en lo que sería la segunda parte de este webinar, que tiene más que ver con los empleados, y vamos a introducirlo con alguna pregunta que me gustaría hacerte, que tiene que ver con cómo visualizan, cómo están viendo estos cambios en la digitalización de los procesos, los empleados, recursos humanos, y si crees que es sencillo mantener una buena experiencia del empleado en mi empresa, a la vez que el vínculo entre los empleados y sus managers se realiza vía no tan personal, sino a través de herramientas digitales como la nuestra. Necesitamos abrir esas autopistas de comunicación. ¿Cómo piensas, en definitiva, que en un nuevo paradigma podemos mantener ese compromiso de los empleados con su empresa?
Yo creo que es importante identificar que evidentemente la situación, ¿vale? Ha hecho cambiar nuestra vida diaria, pero tanto desde el punto de vista de empresa como desde el punto de vista de ciudadanos, ¿no? De mostrar determinados valores, ¿no? Sobre todo por la oportunidad de centrarnos en lo que es lo esencial. Es decir, hay que tener en cuenta que nos ha obligado a tener un foco mucho mayor, y no digo que antes no lo tuviéramos, pero evidentemente familia, consumo, trabajo, y cómo los recursos humanos pueden centrarse en estos nuevos fundamentos, o en estos fundamentos a los que necesariamente hemos considerado esenciales, pero no siempre le hemos dado bueno, pues probablemente el valor, o hemos identificado, ¿vale? Desde un punto de vista de seguridad laboral, ¿sí? Cómo podemos llegar a cumplir con este trabajo, pero garantizando en cierta medida que el Departamento de Recursos Humanos o que el área de Recursos Humanos establece un acuerdo, un contrato entre empresa y empleados. Durante todas estas fases, el hecho de poder trabajar y gestionar una nueva realidad, hay una parte importante que es la confianza y el compromiso de la propia empresa y de los gestores, digámoslo así, y hablaba antes de los managers. La labor de los managers es fundamental. Los planes de gestión y de formación para aprender a liderar, cuando hablábamos de nuevas capacidades, incluso no solamente nuevas, sino probablemente de adaptar las competencias que se necesitan. Una de ellas, ante cualquier cambio, evidentemente, es la resiliencia, es decir, cómo los líderes son capaces de conseguir un compromiso de valor, ¿vale? Y una importancia de sentirse integrado dentro de la propia compañía, y un compromiso que permita unir a la compañía con los trabajadores. El hecho de transformar la manera de trabajar evidentemente implica una adaptación generalizada, ¿vale? Esa adaptación, como decía, en procesos de automatización y digitalización, implica también definir nuevos planes de compensación, ¿vale? Adaptados en cada una de las situaciones, de ahí que os decía la flexibilidad y la necesidad de tipos de información, pero también el impulso de políticas dentro de la propia compañía, no solamente con un modelo de obligación y de compliance, sino que da determinada flexibilidad en cuanto a políticas de diversidad, políticas de inclusión, pero también políticas bueno, pues de desconexión digital, ¿vale? En estos modelos de comunicación y de colaboración, que tienen que ser muchísimo más ágiles, un modelo de estructura organizativa piramidal no es fácil. No es fácil porque hasta que llega la persona involucrada no llega en el momento, no tenemos margen para poder responder y poder evidentemente dar capacidad al propio trabajador, pero sí que nos tiene que permitir tener ciertas estructuras horizontales. Una de las recomendaciones, o uno de los, bueno, pues de los temas que hemos visto en cuanto a cómo mejorar esa comunicación y cómo permitir, ¿vale?, volver o tener una integración, una conexión con el empleado fundamental. Supongo que todos habéis vivido planes de, bueno, pues qué estás haciendo, cuáles son los challenges, o sea, qué haces tú desde el equipo directivo hasta la persona que acaba de entrar, ¿no? Cómo ese propósito, esa perspectiva y el potencial soy capaz de transmitirlo, ¿no?, a través de modelos de comunicación. Y no hablamos solamente el modelo del buzón, pero sí que yo diría que prácticamente diariamente tiene que haber un modelo de gestión y de comunicación entre managers y empleado, pero luego de manera, bueno, pues con una rutina, ¿vale? No es mantener reuniones porque sí, pero sí establecer, por ejemplo, determinados, llamémosle comités o reuniones, nosotros las hemos llamado a lo mejor de optimizando, ¿no?, donde las personas y los trabajadores pueden proponer, ¿no? Hay que tener cuidado, evidentemente, porque sí que hay que determinar qué competencias se necesitan en ese comité, que luego sea capaz además de transmitirse. Pero comités de optimizando, no solamente en la parte del desempeño, sino propuestas o alternativas que el propio empleado o el propio trabajador pueda explicar. Eso se puede hacer, bueno, evidentemente no solo a través de plataformas de digitalización que estén apoyadas en la tipología de procesos y tecnologías. Evidentemente sabéis que el papel, evidentemente si antes no funcionaba, ahora ya hay que eliminarlo completamente. Con lo cual, comunicados al propio trabajador, opciones mucho más rápidas en las que evidentemente te permitan hacer partícipe, ¿vale?, al trabajador y definir, ¿no?, en qué momento y en qué situación cada una de las personas se consideran esenciales. Cuando hablo de lo esencial no significa que no sea importante, sino que en determinadas situaciones, en determinados momentos, hay que determinar dentro de cada equipo de trabajo cuáles son las personas que efectivamente tienen que participar en cada uno de estos comités, pero que además tengan una capacidad de comunicación
y una capacidad de análisis, ¿no? Una capacidad analítica que a día de hoy es fundamental. Yo creo que eso es lo que de verdad puede establecer y definir el compromiso y establecer un vínculo. El nivel de confianza, y cuando hablamos de volver a comprometer al trabajador en los procesos de la empresa y de la organización, insisto que el tema de capacitación, el tema de facilitar, ¿vale? Cuando hablamos de facilitar no son solamente herramientas tecnológicas, también son herramientas de información, de accesibilidad, ¿sí? Y sobre todo de comunicación entre todos y cada uno de los departamentos. Venimos de estructuras bastante rígidas, probablemente no necesariamente jerárquicas, y yo creo que aquí toma un papel fundamental la definición de los roles. ¿Cuál es el rol, que es el papel que queremos que cada uno de los empleados desempeñe dentro de la organización y dentro de la empresa? Y esos roles van a tener que cambiar. Entonces, esa definición y esas capacitaciones consideramos que son fundamentales. Muy bien, Isabel. Si os parece, nos quedan aproximadamente 15 minutos y probablemente los oyentes tengáis alguna cuestión, alguna pregunta, entonces podemos dar paso a esta parte. Pues muchísimas gracias, Isabel, Félix, por la intervención. Vamos con algunas de las preguntas y una de ellas es ¿cómo consideráis que se debe gestionar el compromiso o el engagement en esta nueva vuelta a la normalidad? Vale, yo un poco refiriéndome a la última fase, ¿vale? El modelo de compromiso, yo creo que todos hemos identificado que el identificar la marca y los valores de marca con cada uno de los empleados con los que estamos trabajando. Creo que todas las compañías, cuando hablábamos además otra vez de propósito, perspectiva, etcétera, los valores fundamentales de la compañía, ¿no? Eso es lo que tiene que permitir el poder desarrollarlos dentro del empleado. Es decir, el empleado tiene que tener muy claro, ¿vale?, cuáles son esos valores, pero hay que identificar al empleado con los valores de la compañía. Por eso decía que el hecho de identificar nuevos roles, el hecho de comunicar y transmitir cuál es el propósito y hacerles partícipe de ese propósito, y os pongo un ejemplo, os contaba el hecho de, bueno, estamos en un proceso de transición donde probablemente tenga que técnicamente, tecnológicamente y probablemente desde el punto de vista de proceso reasignarlo, hacer partícipe en comités como lo que os contaba, ¿no? No tanto de manera jerárquica, sino probablemente dando valor a la capacitación. O sea, personas con determinadas competencias, con independencia si son de distintas categorías, ¿no? Yo creo que el valor para adquirir ese compromiso y ese volver a integrarse dentro de la empresa, donde tienes un mixto en el que parte del equipo puede ser que esté trabajando en la oficina, parte esté en el cliente, parte incluso esté en casa, el hacer partícipe con modelos donde tengas un chat, donde pongas retos, ¿vale? Donde seas capaz de, oye, proponer opciones que sean o que permitan optimizar la situación, yo creo que es importante, ¿no? Pero además es la definición de roles y el aunar, ¿vale?, de manera paralela los valores de la compañía, o sea, qué valores y qué propósito tiene, transmitiéndolos al empleado y además haciéndole partícipe, ¿vale?, en esta manera o en esta forma. Otra de las cuestiones es si disponéis de datos o encuestas sobre cómo los empleados están viviendo este momento y cuáles son los principales puntos de inflexión. Vale, yo creo que si vamos al final, Luis, no sé si tenemos la última, pero bueno, yo os cuento un poco la perspectiva. Si queréis os facilitaremos luego los datos. Nosotros, bueno, desde Deloitte tenemos, yo creo que es probable que lo hayáis identificado, os facilitaré, yo creo que, bueno, podéis contactarme. Sí que tenemos un informe básicamente de 15 países donde cada 15 días adaptamos ese dashboard. Los datos ahora mismo, primero, van por país y os puedo asegurar que cambian, yo no sé si diría diariamente o semanalmente. Probablemente hace 2 o 3 semanas donde el principal objetivo era, bueno, ¿y ahora cómo voy a volver? La reticencia a la vuelta del trabajo era brutal, era significativa. Una vez que has pasado la situación de ERTE, donde la principal preocupación es cómo puedo mantener mi puesto de trabajo, qué va a pasar en el futuro con la situación en la que voy a vivir, las cuestiones o las circunstancias que ahora mismo se están viviendo es, bueno, en mi estrategia de plan de vuelta, la compañía tiene que analizar
hay situaciones en las que no necesita volver al trabajo. ¿Cuál es lo que decía? Personas que se tienen que identificar como situación crítica. Entonces, la primera preocupación hace 2 o 3 semanas es si realmente la compañía, y os lo estamos poniendo un poco en la transparencia, ¿no?, ha analizado mi puesto de trabajo, cómo puedo garantizar mi salud, mi seguridad, etcétera. Y la siguiente preocupación es, bueno, ¿de verdad me considero un trabajador clave? El modelo o la forma en la que estamos volviendo y tengo que gestionar mis nuevas obligaciones y mis nuevos procesos, evidentemente es la que lo tengo que hacer. Y la tercera, seguramente, es, bueno, una vez que han empezado a volver, sucede siempre así, ¿no? La prueba, ¿no?, la prueba del error, el hacer partícipe a que las personas cuando están volviendo tienen una lógica. ¿Cuál es la lógica y cómo está sucediendo? Insisto, los datos, si os parece, no tengo ningún problema, los podemos compartir y os podéis contactar y os facilitamos este informe, que además está muy vinculado por sectores. No todos los sectores tienen las mismas preocupaciones, como podéis imaginar. O sea, en función de donde lo que notamos es que sectores como el de automoción, evidentemente, probablemente el de consumo y distribución, pero más vinculado al tema de manufacturing, y seguramente el de transporte, ¿vale?, y todo lo que tiene que ver con hoteles y turismo, son los sectores que más afectados se han visto durante toda esta fase y donde realmente prácticamente han tenido que reinventar el modelo y repensar que determinadas circunstancias como la estacionabilidad y el momento en el que se ha producido hacen cambiar también la visión y la preocupación. El porcentaje y la preocupación fundamental, insisto, la primera, hace un par de semanas, es garantizar la salud y las medidas de seguridad. ¿Cómo voy a definir mis espacios de trabajo y cómo puedo gestionar un trabajo digital? ¿Cuáles son las personas que necesariamente, o equipos de trabajo necesariamente deberían volver y trabajar desde el punto de vista o desde la oficina? Pero sobre todo, la preocupación actual es cómo reactivar la capacidad de producción, la capacidad de negocio y la respuesta desde el punto de vista de innovación y de gestión al negocio. Es decir, cómo la respuesta, cómo el consumidor está respondiendo y está actuando y cómo puedo alinear cada una de esas actividades con el propio trabajador. ¿Cuál es la estrategia de personas con ese plan operativo? Como os decía, en cada una de estas 3 áreas, el trabajo, o sea, cómo trabajo y cómo adapto mi forma a nuevas maneras de trabajar, cómo afecta la capacidad y la disponibilidad de esas personas, como os decía, que era su preocupación, pero sobre todo para diseñar el nuevo talento. Y por último, evidentemente, cómo puedo gestionar, ¿vale? Cómo puedo identificar la mejor manera, ¿vale?, la mejor gestión de mi fuerza de trabajo, las competencias. Otra de las dudas, Isabel, es ¿cuál creéis que será el mayor reto a nivel legal en lo que respecta a los contratos de trabajo? Bueno, evidentemente los planteamientos y bueno, probablemente ahora mismo la situación de parón que se está esperando, ¿no? Afortunadamente con todos los temas de la reforma laboral en una situación como esta, pero yo creo que el principal reto de trabajo es equilibrar, ¿vale?, el puesto de trabajo o la tarea de trabajo a determinados condicionantes y clausulados. O sea, la flexibilidad en los contratos de trabajo tiene que ser mucho mayor. Cuando hablamos de flexibilidad, no hablo solamente del modelo contractual en sí mismo, sino la forma en la que procesos mixtos y temas tan significativos como el que os contaba, temas de desconexión digital, temas como puede ser la definición del teletrabajo e incluso cómo puedo en ese contrato de trabajo definir determinados modelos de compensación, va a ser un tema clave. Y no hablo solamente de temas regulatorios, evidentemente los modelos contractuales tienen también que adaptarse y adaptarse en las 3, no solamente en cláusulas normativas, sino en determinadas áreas y flexibilización, puesto que los puestos de trabajo, los roles, como os contaba antes, y las obligaciones también van a ser diferentes y además el hecho de establecer determinados, bueno, digamos, beneficios o modelos retributivos que no solamente sea el hecho de estar en la oficina o tener teletrabajo, sino cuáles son los objetivos que yo quiero marcar y esos objetivos no solamente se pueden plasmar en un contrato o en una forma contractual, ¿vale? Tiene que haber muchísimo más detrás, que es definir el papel, ¿vale?, que quiero que el trabajador desempeñe y cómo eso legalmente
¿vale? O laboralmente lo puedo flexibilizar. ¿Cuáles son las habilidades que creéis que tienen que tener los managers en esta nueva normalidad y los líderes también? Yo comentábamos inicialmente que bueno, la capacidad de resiliencia, ¿no? El poder entender o el entendimiento y las expectativas de cada una de las personas. El tener una capacidad de comunicación, y cuando hablo de comunicación y de cercanía y de colaboración, muchísimo mayor. Cuando hablábamos también de estructuras, es decir, el modelo de las competencias no tiene que estar basado en una estructura jerárquica, sino realmente en un rol. Personas que tengan una visión, ¿vale? Que tengan la capacidad de imaginar o que tengan la capacidad de, hemos hablado y supongo que además lo veis en los últimos meses, años, todo lo que tiene que ver con modelos agile. No podemos tardar meses en cambiar, no podemos tardar en tomar decisiones, sino que tienen que ser personas que tengan una capacidad en la toma de decisiones bastante ágil. No necesariamente ser independientes, pero sí tener cierta autonomía. El líder no es asimilable a jefe. Yo creo que liderar algo va vinculado más a un rol y a una competencia clarísima, ¿vale? Que permita reenganchar o que permita comprometer, que permita motivar. Tienen que tener capacidades de motivación fundamentales y más en la situación que acabamos de contar. O sea, vas a tener gente trabajando en la distancia, con un modelo de colaboración, un modelo incluso de calendario, de turnos, etcétera, diferente. Y esa flexibilidad y ese modelo de identificar, ¿vale? Y de motivar en determinadas circunstancias. Personas que sean capaces de transmitir y de conocer los valores y el propósito de la empresa, pero no solamente de palabra, sino desde un punto de vista práctico, con el ejemplo. Eso es evidente. Al final, las personas siguen al líder porque creen en lo que está haciendo y porque demuestra lo que hace. Y, por supuesto, para llegar a procesos agile, tiene que tener unas competencias. Yo cuando hablo de tecnología, no necesariamente es que tengo que conocer el uso de todas las tecnologías, pero sí que tengo que tener una visión donde los procesos de equilibrar la rentabilidad, la eficiencia con la dedicación de las personas que tenemos a nuestro cargo y también con los modelos probablemente de gestión y de involucración significativos. Para mí, o ni para mí, en general, hablando también un poco con distintos responsables de recursos humanos, esa capacidad de resiliencia y ese modelo de liderazgo tiene que cambiar, tiene que flexibilizar las estructuras y no tanto jerárquico, insisto, sino un modelo o alguien que permita participar, escuchar y de tener una visión de optimización, de perspectiva y evidentemente esto son planes de formación que no se dan a través de cursos. Creo que hay de hecho, hay planes específicos, ¿no? Para ayudar a reliderar o a cambiar esas competencias de líder, porque evidentemente tienen que cambiar. ¿Cuáles consideráis que son los grandes aprendizajes, por decirlo así, que han aprendido las organizaciones en este proceso de crisis sanitaria, de periodo de adaptación? Y si puedes compartir alguna buena práctica o alguna experiencia que hayáis tenido con clientes durante estos meses. Bueno, volviendo a la primera, yo creo que hay uno de los aprendizajes importantes, ¿vale? Probablemente, y lo contábamos al principio, es tener la posibilidad, la capacidad de generar distintos escenarios. La visión probablemente de asegurar que, bueno, que estamos preparados absolutamente para todo, nunca se está preparado para todo, pero yo creo que los departamentos de recursos humanos han aprendido un tema especialmente importante y es que tienen que estar vinculados al negocio, a la organización, ¿vale? Y son piezas fundamentales para dar respuesta básicamente a las situaciones en las que están aquí. Es decir, el proceso, cuando hablábamos que el Departamento de Recursos Humanos no es exclusivamente contratar a personas, sino que tiene que anticiparse, tiene que escuchar al negocio y tiene que anticiparse con planes, como decía, planes de continuidad, planes de flexibilización y de modelos diferentes, que además con capacidad de flexibilizar y además el hecho de aprender
que no solamente la tecnología, sino cómo esa tecnología se puede aplicar al modelo de negocio. La visión fundamental, y sé que lo hemos repetido mucho a lo largo de la webinar, pero los modelos colaborativos, y no hablo solamente de tenerlo interno o externo, ¿no?, sino también modelos donde la empresa pueda de verdad decidir qué hace, si evidentemente lo manejo desde un punto de vista, no solamente hablo de herramienta, donde me permita comunicarme con el tercero, y cuando hablo de terceros hablo también clientes o hablo partners, el acompañarse de partners que me puedan dar solución y flexibilizar. El hecho de tener plataformas donde el empleado tenga una respuesta muy rápida, la comunicación tiene que ser mucho más ágil, ¿vale? E insisto, medidas de flexibilización, políticas y planes, ¿vale?, de compensación, no solamente que sean claros, sino que puedan adaptarse en cada uno de estos modelos. Sí, si me permites, Isabel, nosotros, desde el punto de vista de proveedor de soluciones, sí que hemos notado desde que comenzó toda esta situación, pues un incremento en la demanda de soluciones que lo que permitan es agilizar la comunicación entre los empleados y recursos humanos, es decir, que se puedan atender todas las necesidades puntuales que cualquier trabajador puede tener dentro de su compañía, y para esto necesitamos tener soluciones digitales que puedan acompañar en esta transformación que estamos viviendo. Sí que es cierto que parece que la teoría dice que todo el mundo pudiera estar preparado para llegar a ser capaces de seguir trabajando con normalidad en estas situaciones, pero la realidad nos ha hecho ver que encontramos compañías de todo tipo, compañías muy grandes y compañías medianas que al final se han visto desbordadas y que pretenden tener la solución casi de un día para otro, ¿no? Por tanto, pensamos que hay que estar preparados, es una contingencia que deberíamos de tener o debemos de poder tener prevista para el corto y el medio plazo, que todavía nos queda un recorrido, y que la consultoría estratégica que Deloitte, por ejemplo, pues realizan las empresas, está aportando mucha información, y que luego esto lo tenemos que soportar pues con herramientas como la nuestra, que permite pues que exista una comunicación con los trabajadores, estén donde estén, que la respuesta que se le dé a diferentes trabajadores que pertenecen a la misma organización sea la misma, y que seamos capaces de medir y de cumplir unos SLA desde la parte de recursos humanos en cuanto a cómo estoy dando respuesta a esas necesidades. También importante, cuando hablamos de una solución global y una solución en la nube, pues lógicamente diferentes emplazamientos en diferentes países implican diferentes soluciones, y bueno, es algo que nosotros pues desde PeopleDoc tenemos resuelto desde hace tiempo, y es lógico que ahora veamos pues mucha inquietud en las empresas que se están acercando a nosotros para que seamos quienes podamos ayudarles en esa nueva realidad. Os cuento una experiencia muy brevemente, porque estamos terminando la webinar de una compañía grande de más de 3.500 empleados, donde evidentemente además es una compañía de retail, es decir, compañías que no es fácil porque te encuentras con un proceso de cierre de establecimientos, con un volumen de personas de perfiles muy diferentes y donde las preocupaciones de las personas y las competencias también son distintas. Esta compañía, desde el área de recursos humanos, estableció prácticamente desde a la semana del estado de alarma, identificó dentro de sus managers cuáles eran las preocupaciones para que ellos pudieran transmitir y bajar el modelo de comunicación, y estableció 2-3 digamos, cursos rápidos, ¿no?, de liderazgo, pero liderazgo vinculado a su modelo de negocio. Además de esto, sí que estableció un modelo de colaboración con el propio trabajador, como os decía, que esto es un buzón, pero un buzón a través de procesos de automatismos y de robotización, que nosotros en este caso lo gestionábamos, pero esto va a pasar a la compañía, puesto que tenía una carga de trabajo muy grande con el tema de ERTES,
donde definió formularios y forms, donde, por un lado, daba respuesta a las cuestiones que estaban llegando a través de ese buzón de manera global, cargaba y gestionaba las preguntas frecuentes dentro de la intranet que iba actualizando pues, probablemente cada semana, pero además sí que estableció distintos comités, por decirlo de alguna forma, con distintos niveles, ¿no? No solo vinculados a la parte de negocio, sino también con una herramienta, ¿vale? En este caso eran herramientas de gestión de recursos humanos, no solamente con el portal, sino también con facilitar, ¿vale? Gestiones de tesorería, gestiones rápidas, ¿vale? Donde prácticamente el negocio estaba paralizado. Comunicación a los clientes también de manera muy, bueno, pues muy importante. Y otro tema fundamental es el modelo de colaboración dentro del mismo sector. Es decir, las compañías dentro del mismo sector han mantenido reuniones donde compartir no solamente la experiencia, yo creo que esto no es un tema tanto de competición, sino como el hecho de aprovechar y gestionar el modelo de negocio dentro del sector en el que estás trabajando. Con lo cual, por resumir, esta compañía no solamente trabajó desde un punto de vista digital, es decir, transformó su fuerza de trabajo y su lugar de trabajo desde un punto de vista digital, estableció nuevos modelos de comunicación, y cuando hablo del buzón, de chats, de intranet, etcétera, y además formó, ¿vale? y estableció planes de formación diferentes para no solamente la gestión de liderazgo, sino también para el modelo de comunicación y de reconocimiento. Y cada semana, cada 15 días, en esta encuesta que recibía, o sea, sí que teníamos un modelo de KPIs donde transmitía a los empleados, bueno, pues qué trabajo se había hecho, cuáles eran las preguntas que se habían contestado, cuáles eran las preguntas frecuentes. Es decir, también tenía que mostrar qué trabajo está haciendo desde un punto de vista analítico el Departamento de Recursos Humanos. Pues muchísimas gracias a nuestros ponentes, Isabel Lozano de Deloitte y a Félix Díaz de PeopleDoc. Gracias, por supuesto, a la multitud de asistentes que nos han acompañado en este seminario. Recordaros que a lo largo de los próximos días os haremos llegar toda la documentación y desde ORH os emplazamos a que sigáis confiando en este modelo de aprendizaje y os deseamos que paséis un muy buen día. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buen día.